He aprendido una cantidad incontable de cosas del superinversionista Charlie Munger, tanto leyendo acerca de él como escuchándolo en todas las entrevistas que he podido. He intentado reflejar eso en este canal al haber hecho más de 5 videos únicamente de lecciones de él. Y una de las cosas que él dice es que no hace falta que aprovechemos todas las oportunidades que llegan frente a nosotros. A veces, lo mejor que podemos hacer para nuestro portafolio es esperar a que llegue una oportunidad no-brainer, ser pacientes, porque esas oportunidades enormes son las que van a marcar la diferencia a lo largo del tiempo. Ahora, dicho eso, quiero hablar acerca de PayPal, la cual en este momento parece ser una oportunidad. La pregunta que yo me hago es si es una gran oportunidad o si es una oportunidad no-brainer. Y quiero que sepan desde el inicio del video que todo esto es solamente mi opinión y yo puedo estar completamente equivocado. Pero PayPal está en una posición muy interesante porque el mercado la ha estado maltratando muchísimo. Estamos hablando de una empresa que ha estado creciendo en doble dígito, o bueno, muy cercano a doble dígito en ventas, pero que el mercado la ha tumbado como si fuera una empresa que está viendo una contracción. Y quiero empezar diciendo que en la posición actual que tiene PayPal, la empresa no puede quebrar. Estoy hablando de que tiene 10,000 millones de dólares en deuda a largo plazo y tienen 15,000 millones de dólares en efectivo como en inversiones a corto plazo. Entonces, si tu preocupación es PayPal puede quebrar, bueno, en realidad no puede hacerlo, les sobra efectivo en este momento. Y bueno, ¿de qué es esto de lo que estoy hablando? Que parece ser que PayPal es una oportunidad. Es que PayPal cayó 12% después de su reporte trimestral el día de ayer. Y nos imaginaríamos, al menos yo pensaría al ver una caída de un 12%, que PayPal falló expectativas, o que al menos hubo malas noticias, o que bajaron expectativas futuras. Y no es el caso de ninguna de esas situaciones. De hecho, PayPal superó las expectativas en prácticamente todo rubro menos uno. Y voy a comenzar por mencionar en dónde es que no superó expectativas. Y fue en usuarios activos. Los usuarios activos en las aplicaciones de PayPal son 433 millones de personas. Un incremento de 1% a comparación de los usuarios de hace un año. Pero decrecieron en 2 millones de usuarios trimestre con trimestre. Eso es una de las cosas que alarma a los inversionistas. Ver que los usuarios están disminuyendo cuando anteriormente crecían o al menos no decrecían. Y bueno, seguramente para que caiga un 12% por esta decepción en usuarios, es una empresa que cotiza muy caro. Y tampoco es el caso. PayPal cotiza actualmente a 14.8 veces su flujo de efectivo del 2022. Algo bastante atractivo si vemos los comparables en el mercado. Y es una empresa que ha estado viendo cambios importantes en la manera que es administrada. Y es que la administración había decepcionado fuertemente a muchos inversionistas bastante importantes, como por ejemplo a Terry Smith, que vendió su posición completa después de haber hecho o haber intentado hacer contacto con la administración de PayPal trimestre tras trimestre a lo largo de más de un año sin recibir respuesta. Y ahora que las acciones se ven muy golpeadas, la administración empieza a trabajar de lo que se les pedía desde antes. La administración hizo adquisiciones que no debió de haber hecho, gastaron capital de más cuando no lo debieron de haber hecho, por lo cual empeoraron por completo la situación en la que la empresa se encuentra. Pero es una empresa que ya ha cambiado el rumbo y que comienzan a ser mucho más eficientes y se nota, están enfocados ahora sí en retornar valor a sus accionistas. Sí, se tardaron, pero bueno, ahora es una empresa mucho más barata. La empresa actualmente tiene un market cap de 74,000 millones de dólares. Tuvieron recompras en este primer trimestre de más de 1,000 millones de dólares en acciones y esperan recomprar a lo largo de todo el año 4,000 millones de dólares, por lo cual faltan aproximadamente 3,000 millones de dólares en recompras, lo cual equivale a que van a comprar aproximadamente el 5% de las acciones que están en el mercado. Aunque claro, a esto hay que descontarle los premios en acciones, que este primer trimestre fueron más de 300 millones de dólares en premios en acciones. Entonces podríamos decir que de manera efectiva recompraron aproximadamente 700 millones de dólares en acciones y no esos más de 1,000 millones de dólares porque se diluyeron para dar premios en acciones. Bueno, pero ahora sí hablemos de los números que tuvieron este trimestre, lo cual fueron bastante positivos a comparación de lo que ha estado publicando el mercado y lo que espera PayPal para el resto del año. Primero, el crecimiento en el volumen total de pagos que fue de 10% a comparación del año anterior.
Las ventas fueron de 7.04 mil millones de dólares, las cuales vencieron en 50 millones de dólares las expectativas. Vencieron muy ligeramente, pero aún así superaron expectativas y tuvieron un incremento de 9% a comparación del año anterior. Entonces, no es ese crecimiento de doble dígito, se está desacelerando, pero sí hay crecimiento de doble dígito en las utilidades por acción, que es lo que hay que mencionar. Las utilidades por acción fueron de $1.17 a comparación de $1.10 que se esperaban, un crecimiento a comparación del año anterior de 33% y generaron un flujo de efectivo de $1,000 millones este primer trimestre. Otra vez, números importantes si consideramos el precio al que cotizan las acciones. Ahora, las ventas de PayPal podríamos dividirlas en dos segmentos, pero hay uno muy importante y mucho más grande, que es el segmento de transacciones de pagos, el cual tuvo un crecimiento ligero a comparación del año anterior de un 6% y tuvo $6.4 mil millones de los ingresos que vio PayPal. Por otra parte, el crecimiento de servicios, que fueron $700 millones, mucho más pequeño, pero un crecimiento importante de 39% a comparación del año anterior. Ahora, mencioné al inicio que las cuentas activas habían aumentado únicamente un 1% a comparación del año anterior, pero algo que sí tuvo un incremento más atractivo, podríamos decir, de doble dígito, fue el monto de transacción por cuenta activa, que fueron $53 por cuenta activa, un incremento de 13% a comparación del año anterior. Entonces, no aumentaron los usuarios, pero los usuarios sí están haciendo más transacciones por cuenta en PayPal. Bueno, y lo interesante es qué está pasando con las expectativas futuras de PayPal, ya que PayPal nos dice vamos a ser más eficientes y el mercado tumba las acciones. Bueno, las ventas del segundo trimestre esperan que crezcan entre 6.5% y 7% a comparación del año anterior, lo cual reafirma una desaceleración en ventas. Sí, este trimestre tuvimos un incremento de 9%, el siguiente se espera que tenga un incremento de 6.5 a 7%. Las utilidades por acción que se esperan son de entre 80 y 81 centavos por acción, lo que equivale a un 26 o hasta 28% de crecimiento en utilidades por acción a comparación del año anterior. Y la eficiencia que están intentando tener, bueno, algo de eso vemos reflejado en la compensación en acciones, que la compensación en acciones bajó de $429 millones a los $345 millones este primer trimestre de este año. Esperemos que esa tendencia continúe. Ahora, PayPal es una empresa, o bueno, son servicios que yo utilizo en mi día a día. Sí, en Estados Unidos es muy común el utilizar Venmo, que es de PayPal, pero yo en México utilizo PayPal para hacer cobros o hacer transferencias o hacer pagos internacionales, que yo en realidad cuando puedo busco alternativas porque PayPal cobra comisiones muy altas y un tipo de cambio bastante malo para el usuario. Simplemente no encuentro alternativas para muchas de las situaciones por las cuales la tengo que seguir utilizando. Claro, me encantaría que las comisiones fueran más bajas, me encantaría que el tipo de cambio fuera mejor, pero entiendo que PayPal tiene un muy buen posicionamiento. Pagar por PayPal da cierta confianza al usuario y te das cuenta cuando les pones 2 o 3 opciones de pago a los usuarios y la mayoría de las ocasiones van a elegir PayPal. Entonces aquí hay de dos: o PayPal sigue avanzando y las acciones eventualmente llegan a su valor intrínseco, las acciones suben a cotizar a lo mejor a 18 veces su flujo de efectivo, o las acciones se mantienen en el precio actual y PayPal eventualmente llega a ver una contracción en utilidades y una contracción en ventas, por lo cual el valor intrínseco de la compañía va a bajar hasta alcanzar el precio actual de las acciones. Mi opinión va mucho más del lado que vamos a ver una expansión de múltiplo, que el mercado se va a dar cuenta que está sobre reaccionando con PayPal y que PayPal efectivamente era una oportunidad o es una oportunidad en este momento a los $65 por acción, que parece un precio sumamente bajo para una compañía que sigue creciendo aún y en un 2023 que ha sido complicado para muchas otras compañías. Entonces yo no me voy a volcar por sobre el sentimiento de mercado o me voy a ir a pensar negativo de una compañía que está en crecimiento, que acaba de subir sus expectativas de utilidad por acción a los $3.42, cuando hace un trimestre sus expectativas de utilidad por acción para todo el 2023 era de $3.27. Un incremento importante, pasar de 3.27 a 3.42 únicamente en un trimestre de diferencia como expectativa de las utilidades de 2023, cuando se están dando cuenta que sí pueden lograr ser más eficientes y mucho más conscientes en la distribución de capital. Entonces, inversionistas, yo hasta aquí les dejo este video en donde veo a una compañía subvaluada bastante interesante para
que cada quien la pueda ir a analizar y tome sus propias decisiones. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego.